Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a personas que trabajan con personas, las habilidades para trabajar con personas reales, en el mundo real, en tiempo real y sobre asuntos reales. Hoy estamos con María Elena Antolín. María Elena es vicepresidente del Grupo Antolín, es una empresa multinacional española del sector de automoción. También ejerce de consejera en diferentes empresas españolas, entre ellos Iberdrola, y tiene una dilatadísima experiencia empresarial. Vamos a hablar con María Elena de la multiculturalidad, del desarrollo de la empresa a lo largo de los últimos años y de muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la comunicación, con el conocimiento y con la vida en general. Vamos a ver. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Personas que Trabajan con Personas. Hoy estamos con doña María Elena Antolín del Grupo Antolín de Burgos. Encantado de estar contigo, María Elena. Buenos días. Hola Tim, buenos días, un placer de compartir esto contigo. Y muchísimas gracias por encontrar el tiempo. Ya sé que eres una mujer muy ocupada y con muchas cosas que hacer, así que te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros. Vamos a ver Gracias a ti. si podemos hacer entretenidos los minutos que vienen. Así que Perfecto. vamos a ver, como sabes, este canal se llama Personas que Trabajan con Personas. Lo que nos interesa principalmente es esa cualidad humana de la comunicación interpersonal, de la comunicación tanto a individuos como a grupos, de grupos a uno, etcétera, etcétera. Y para empezar, pues me gustaría ver un poco la cuestión de multiculturalidad, si quieres, porque, claro, eres una persona que domina, bueno, que eres bilingüe, castellano y francés, que dominas también el inglés, dominas también el italiano, y que yo sepa, pues termina ahí, pero posiblemente dominas más idiomas también. Pero una cuestión fundamental es eso de haberte criado en diferentes culturas, haber tenido ese sentido de constantemente estar mezclando culturas. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia de criarte como niña multicultural, de hacerte como persona profesional multicultural, incluso de crear una familia multicultural como lo estás haciendo ahora? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues yo te diría, Tim, que ha sido ma- maravilloso. O sea, yo creo que es una de las cosas que más valor, tanto a nivel profesional como a nivel personal, me ha podido dar. Y la verdad que creo que he tenido la gran suerte, pues, de nacer de dos padres de nacionalidad diferente y después de poderme criar en esas dos nacionalidades, en esas dos culturas y a partir de ahí, pues tener ganas de conocer cosas nuevas, de poder ir a estudiar fuera, de tener la posibilidad de trabajar también fuera. Y la verdad que eso yo siempre digo que es una de las cosas que deberían de hacer todas las personas si lo pueden, porque te da una riqueza en todos los sentidos, al margen de poder comunicarte con mucha gente, lo que es bastante útil de forma general, pero también te da unas vivencias, una forma de pensar, una apertura de mente, y eso es lo que he intentado luego pues transmitir también a mis hijos, ¿no? El que puedan también hablar esos idiomas, también poder hacer esas cosas y tener esas posibilidades, aunque con ellos no lo he hecho, pero por lo menos lo intento viajando, y espero que el día de mañana a nivel de trabajo puedan ellos también hacerlo y tener la suerte que he tenido yo de poder vivir y trabajar en otros sitios, ¿no? O sea, lo que más te diría, lo que más te aporta es el ser capaz de entender y de poder comunicar con la gente y de entender su cultura mejor, porque viajar está muy bien, pero cuando tienes la posibilidad de vivir y de trabajar en esos países, aprendes realmente cómo funciona la cultura y cómo funciona la gente. Y eso facilita muchísimo la comunicación, tanto personal como profesional. Entonces, a nivel profesional me ha ayudado mucho en mi vida. Muy bien. Ahora, ahí has mencionado una cuestión que es viajar, lógicamente, ¿no? El moverte, desplazarte físicamente entre diferentes lugares. También, por supuesto, hay ahí la cuestión del viaje, si quieres, en el tiempo, ¿no? Y el viaje significativo, como ese sentido de ir
en cierto sentido, yendo más allá de ciertas restricciones, más allá de ciertas cuestiones dadas, porque has comentado que te da las condiciones para que te aporte, etcétera. Pero claro, no es únicamente lo que a ti te aporta la multiculturalidad, sino lo que tú haces con ella, ¿verdad? Ese sentido de ir más allá de cierta situación en que te encuentras. Lógicamente, esto es en gran parte cuestión del esfuerzo tuyo, de lo que tú de hecho haces. Me consta que, por ejemplo, habiendo sido la hija del jefe, por así decirlo, ha sido Y seguir siendo. y seguir siendo, por supuesto. Eso Ahora, no se puede hacer nada contra ello. pero claro, eso en sí entraña ciertas expectativas, entraña incluso ciertas ideas que a lo mejor se tienen preconcebidas de ti, ideas que me consta que siempre has querido ir más allá y demostrar, en cierto sentido, pues tu propia capacidad. También está la cuestión de ir más allá de lo que es pues el papel de la mujer. Quizá tú más que muchas personas has podido vivir en tus propias carnes ese proceso de pasar de ser pues personas quizá más con un papel secundario, especialmente en una industria como la vuestra, la industria del automovilismo, donde no brilla precisamente por su presencia, la presencia de mujeres tomando decisiones, realmente haciendo pues actos relevantes en el propio sector. Entonces, ese proceso de ir constantemente más allá, esa serie de transiciones en la vida quizá que me consta que has tenido que hacer, ¿nos puedes hablar un poco de algunos ejemplos claves de eso, cómo ha sido, cómo tú has hecho? ¿Qué es lo que entiendes como clave en ello? Hombre, tú que me conoces bien, Tim, sabes que desde que he empezado a trabajar he tenido, hombre, no me gusta utilizar la palabra obsesión porque parece incluso a veces hasta negativo, ¿no? Pero siempre he tenido un propósito muy importante en mi vida que ha sido precisamente lo que decías antes, ¿no? Que la gente no me conozca como la hija de y que pueda hablar conmigo de una forma normal, sea un colaborador o sea una persona que trabajaba directamente, que estaba dentro de mi equipo. Entonces, eso siempre ha sido algo que he querido hacer y en la vida y que realmente las personas me vean como María Elena, una persona profesional, una jefa en su momento o una colaboradora, ¿no? Entonces, obviamente, cuando empiezas a trabajar en la empresa de tu padre, aunque gracias a Dios era una empresa suficientemente grande como para diluir un poco, vamos a decir, ese acercamiento a la familia y yo podía estar en la empresa de mi padre, pero al final no trabajaba para nada con él directamente, o sea, eso ayudaba mucho. Pero el caso es que cuando llegabas al sitio donde tenías que trabajar, el día anterior, si había una reunión, claramente la frase era mañana llega la hija del jefe. Entonces, yo la verdad que desde los inicios de mi carrera y cuando tuve uno de los primeros puestos de responsabilidad que tuve, claro, que fue cuando cogí la gerencia de una fábrica en España, ahí realmente a base, y yo diría a base de diálogo, a base de que cuando pasan cosas las solucionas en el sitio, con la gente del sitio y tú sola, y no tirando claramente como puede esperar la gente, porque al final la gente tiene perjuicios y siempre piensa que pasa cualquier cosa, seguro que esta persona va a tirar del teléfono y va a hablar con su padre o con algún jefe y por ser quien es, pues podrá conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente me prohibí rotundamente, no es que tuviese tampoco intención de hacerlo, pero era algo que eso no he hecho y no haré nunca, exceptuando si realmente tenía que hablar algo que a él le competía y que debía de saber, pero nunca en esa línea. Entonces, poco a poco con el tiempo y con las diferentes eh, pues, cosas que iban pasando dentro de ese día a día en el trabajo, pues poco a poco la gente se va dando cuenta que realmente hay problemas, tú los solucionas con ellos, tú los hablas con ellos y que realmente no estás utilizando, vamos a decir, tu condición de hija de
Y entonces poco a poco, y eso está bien, porque la verdad que te das cuenta que eso trae sus frutos, eh, no voy a decir rápidamente, pero trae sus frutos y poco a poco la gente se va olvidando realmente de quién eras al principio y se hace una imagen realmente de lo que eres ahora y lo que estás transmitiendo en ese momento, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante y eso es lo que he aplicado siempre y eso es lo que me ha servido siempre y que me ha hecho, yo creo que la finalidad de todo esto es que me ha hecho realizarme como persona y ha sido de pasar a llegar a un sitio donde estás invitada y que la gente te presenta y te dice, hola, te presento a la hija de José Antolín, a pasar a decirte, hola, te presento a María Elena Antolín, que luego la pregunta siguiente muy a menudo suele ser, Antolín de Burgos, tal, sí, pero por lo menos al inicio, en vez de ser la hija de José Antolín, te presentan como María Elena Antolín, que al fin y al cabo es mi nombre, o sea, tampoco me iba a cambiar el nombre por eso. Y poco a poco te das cuenta que te van reconociendo como esa persona, ¿por qué? Pues por lo que vale o lo que no vale, o con sus defectos y sus cualidades, pero realmente por lo que eres, no por lo que has llegado a ser por tu nacimiento, vamos a decir. Y a mí siempre me ha funcionado muy bien y la verdad que al final pues lo que lleva a eso es que te hace realizarte como persona, como tú eres. Ahora, has hablado de responder a cada situación según no solo sus méritos, según lo que tú entiendes que realmente está ocurriendo en esa situación. Por una parte, sin tirar el teléfono, como bien decías. Por otra parte, posiblemente sin tirar de tópicos, sin tirar de nociones un poco abstractas. No sé, a mí me parece que una cuestión fundamental ahí para ti es tratar con la realidad de la situación. Uh-huh. No sé si es así como lo entenderías, pero si es así, ¿cómo haces para mantenerte conectada con esa realidad? Es una cuestión de, por así decirlo, arremangarte y bajarte a ver lo que de hecho está ocurriendo. Es una cuestión de interactuar con muchas personas, recoger mucha información, mantenerlo. Es una cuestión de un don personal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes conectado con tu idea de la realidad de las situaciones? Vamos a ver, yo creo que has dado varias respuestas a esto. Tienes que partir del principio de que yo, de forma general, cuando he llegado a los puestos que he llegado y sobre todo a los puestos que eran al final bastante técnicos, yo no tengo una formación de ingeniera y cuando llegué, por ejemplo, al puesto de gerencia, que era una fábrica de inyección de plásticos, yo de plásticos sabía poco, por no decir nada. Pero tenía la gran suerte de tener un equipo muy técnico, muy preparado. Entonces, al final, cuando te surgen los problemas y tienes que encontrar las soluciones y, como te decía antes, no quieres tirar de teléfono para pedir ayuda, pues al final no te queda otra, como decías, que de remangarte, de bajar, que te lo expliquen, escuchar una escucha activa, brutal con la gente y a partir de ahí fiarte de cierto modo de tu instinto, de tu sentido común y de escuchar a la gente. Y te equivocas muchas veces porque tomas decisiones que al final hay que tomar decisiones en función de lo que te dice uno u otro, pero al final poco a poco pues te vas creando también tu conocimiento, tu saber hacer las cosas y entonces luego todo resulta pues ya más sencillo, ¿no? Pero al principio no tienes otra que escuchar, fiarte. Yo tuve la suerte repito, de tener un equipo muy bueno, pero a partir de ahí tomar decisiones y muy a menudo equivocarte o no. Vale, ahí has hablado de fiarte de tu intuición. Y claro, una cuestión clara es que nadie nace intuitivo. Todo el mundo constantemente está o desarrollando su intuición o lamentablemente muchas veces se queda como dogmáticamente pillado con ideas que acaban siendo un poco caducas e intentan como
insistiendo casi cual maniático, cual anacrónico tradicionalista, ideas que a lo mejor pues ya no vienen a cuento. Sin embargo, esa cuestión de poder casi inconscientemente identificar lo que está ocurriendo, poder responder a ello, pues creo que es fundamental. Como has comentado, cuando te hiciste cargo de esa fábrica de plásticos y demás, pues había una cuestión de organizar bastante rápidamente mucha información bastante compleja. Y me consta que pues cada vez has estado haciéndote cargo de más áreas, de más responsabilidades, si quieres. Ahora y de cara al futuro, ¿cómo ves que esto se va a ir desarrollándose? ¿Qué nuevos retos, qué nuevas situaciones anticipas o te gustaría poder involucrarte en ellas? Hombre, yo creo que, cara a lo que decías antes y por completar un poco lo que decías, lo que vas usando también, o que lo acabo de pensar cuando hablábamos de intuición, que no es realmente intuición, yo diría más bien que usas vivencias pasadas, experiencias que has tenido, situaciones con las que te has encontrado y entonces pues a veces eso resulta o no resulta. Pero yo hablaría probablemente más que de intuición de vivencias. Eso por un lado. Por otro lado, cara a futuro, pues al final en el sector en el que estamos, que es un sector que está viviendo unos cambios como ninguno prácticamente y sobre todo el otro día leía un artículo en expansión donde qué más le puede pasar al sector de automoción, ¿no? O sea, yo creo que entre las vivencias, el COVID que lo ha pasado todo el mundo, pero sobre todo los cambios de costumbres en los clientes finales están haciendo una revolución absoluta en nuestro sector. Entonces, al final, toca reinventarse en todos los sentidos, ya no simplemente en el producto, pero una cosa que ha cambiado muchísimo, y eso claramente no solo para nuestro sector, sino de forma general, es que la gente está buscando otra cosa. La gente ya no quiere trabajar como antes. Entonces, al final, tenemos, y eso tanto a nivel empresa como a nivel personal, nos tenemos que adaptar y yo creo que que este cambio, no, hombre, a lo mejor ha habido readaptaciones en el pasado también muy importantes, pero yo nací en el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI, pero los cambios que está habiendo en la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, las mentalidades de la gente, ya no quieren lo mismo, ya no les empuja lo mismo, ya no les levanta por las mañanas lo mismo. Entonces, a nivel empresa y a nivel personal, si no eres capaz de adaptarte a eso, pues no, yo creo que es muy complicado seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo por lo menos el reto que tengo dentro de las personas que trabajan conmigo y cara a futuro realmente es ser capaz de adaptarme a esos cambios y esas demandas y ya no es porque ellos son jóvenes y yo soy más mayor, yo creo que de forma general todo el mundo está cambiando y todo el mundo está queriendo trabajar y vivir de otra forma. Entonces, el que no lo vea y no crea que eso va a ser así, lo tiene complicado. No sé si he contestado a tu pregunta, Tim. Lo has contestado a la perfección, porque claro, lo que interesa no es una contestación correcta, es saber un poco de la realidad de una persona con considerable experiencia, especialmente en esto que estás comentando, ¿no? Ese sentido de adaptarte a... Porque claro, es que una cosa que es evidente para casi cualquier persona es que el ritmo de cambio, no ya el hecho de cambio, sino el propio ritmo de cambio va a su vez cambiando. Es decir, cada vez tenemos que aprender más rápido y quizá también de una forma diferente. Una de las cosas que me consta que siempre en la industria, en otras áreas también, se intenta como, vale, vamos a estabilizar esta forma de responder. Ha pasado con el Lean Manufacturing, ha pasado con, yo qué sé, Business Process Reengineering hace años, ha pasado con downsizing, el upsizing, hay como constantemente un sentido como de, vale, ahora tenemos una respuesta, vamos a estabilizarlo, universalizarlo, y claro, mientras la gente lo está
copiando, lo está como instalando, viene el nuevo cambio, viene la respuesta siguiente. Y ese sentido de estar como constantemente adaptándote, si quieres, con una estabilidad suficiente para que sea funcional, por otra parte, con una flexibilidad suficiente como para que realmente puedas responder de una forma efectiva a las cuestiones que están viniendo. Bueno, en ese sentido, yo sé que tú interactúas con muchos, si quieres, tamaños de grupos de personas, desde personas individual o con 2 o 3 quizá interlocutores en una negociación, por ejemplo, o en un comité, quizá el propio equipo que estás trabajando con ello, estás desarrollando, quizá con grupos más grandes, las personas que trabajan en una organización, grupos de stakeholders que a lo mejor quieren escuchar una presentación que estás haciendo, como probablemente muchos diferentes formatos de interacción, muchos diferentes tamaños de cantidades de personas que estás interactuando con ello. Ahora, la pregunta es, para ti, ¿cuáles son las claves para interacción eficaz con las personas? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué aconsejarías a esa supuesta persona joven, a lo mejor, que quisiera ocupar un lugar similar al tuyo? Yo lo que te diría es que lo primero tenemos que partir del principio que todo el mundo es de su padre y de su madre, ¿no? Y entonces todo el mundo es muy diferente. Y si a eso añades la globalización y que al final tenemos que actuar con personas de otras culturas y de otros idiomas, eso complica aún más las cosas. Entonces, claramente cualquier persona que haya tenido la suerte de poder tener vivencias fuera de su país, de trabajar en otros sitios, va a tener una gran ventaja, porque no tiene nada que ver, pero nada que ver interactuar con un equipo de gente de la India con un equipo de gente europea. Ya no entro, incluso ya si entramos dentro de Europa, pero vamos a intentar quedarnos así de forma más macro, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio de que ya de por sí, aunque seamos del mismo sitio, todos somos diferentes. Y luego encima, si añades que podemos ser de cultura diferente, de religión diferente, de costumbres diferentes, de países diferentes, pues eso complica mucho la interactuación. Entonces, yo siempre digo, de forma general, cuando no conoces bien a las personas con las que te va a tocar trabajar porque son de otro sitio, de otra cultura o de otro país, la prudencia creo que es algo que hay que aplicar siempre, porque un error lo cometes muy rápidamente con una palabra muy sencilla. Y luego la escuchar muchísimo, ver, estar atento, observar mucho, y en un principio intentar hablar poco, porque si no, muy rápidamente puedes cometer errores que a veces son difícilmente, ¿cómo te diría yo? Es difícil luego dar marcha atrás, ¿no? Entonces, tener un máximo de información, escuchar mucho y cuando no conoces al equipo, escuchar más, observar y probablemente hablar menos al principio. Vale. Ahí has mencionado la escucha activa, ¿no? Es una cosa que está en boca de casi todo el mundo, aquello que tenemos 2 orejas y una boca, y claro que conviene que hablemos la mitad quizá de lo que escuchemos. Yo en cambio, no es que esté en desacuerdo, por supuesto, me parece muy importante esta cuestión. Sin embargo, encuentro que algunas personas acaban como creando una especie de mito de ello, como acaba siendo como la noción de que siempre tienes que escuchar y como que la escucha activa es como estar escuchando a una persona repitiendo lo que él o ella está diciendo, como se crea una especie de
de mito de lo que hay que hacer, que a veces dificulta lo que tú has mencionado antes, que es como responder a la realidad de la situación, que es que cuando estás, por ejemplo, con un grupo en la India, lo que es escuchar es muy diferente que cuando estás con un grupo, me imagino, en Estados Unidos. O cuando estás en un grupo de, como bien decías, europeos. Es decir, como esta cuestión de lo que hace única una situación, lo que hace particular, como entender la particularidad de cada situación, de cada persona, entiendo que es para ti fundamental esta cuestión. Y en cierto sentido esto lo llamaría como ir más allá, quizá, de algunas nociones trilladas, algunas nociones, lo que podemos llamar mitos, mitos de la industria, mitos de la comunicación, mitos de la empresa, mitos de la gestión en sí. Entonces, una pregunta, lo que me interesaría, si tú tienes conciencia de cómo haber ido más allá a lo largo de tu vida. Bueno, lógicamente hemos comentado la cuestión del papel de la mujer, por ejemplo, o el mito de la hija del jefe, como diferentes, si quieres, el mito de los ingenieros. Sin ser ingeniera, pues ahí estás trabajando con ingenieros y como dando igual de lo que recibes, como quien dice, siempre aportando útilmente. ¿Qué experiencia tienes de ir más allá de mitos o incluso de nociones un poco metafóricas en la empresa y como encontrar una realidad más real, más específico, por debajo, en otra parte? Yo recuerdo cuando trabajaba contigo que utilizábamos muchísimo las metáforas y yo era algo que en un principio pues no acababa de entender y de decir por qué siempre tenemos entonces que usar metáforas para contar o para expresar algo, ¿no? Y luego, curiosamente, que esa es una de las cosas que me he dado cuenta dentro de todo el tiempo que hemos podido trabajar juntos, que eso me ha ayudado de una forma increíble en el momento de comunicar y sobre todo en el momento de comunicar algo complicado de explicar. Estaba el otro día intentando acordarme de algún ejemplo y no conseguía, pero yo lo que sí que tengo en la cabeza es situaciones complejas de cuando quieres explicar a una persona, eh, sobre todo en el momento de cuando haces la evaluación pues, de sus objetivos, las competencias, etcétera, que eso lo hacemos 2 veces al año. En nuestra compañía te tienes que juntar con todo el equipo por separado y le tienes que dedicar un tiempo y dentro de ese equipo, siendo todas esas personas, o por lo menos yo creo de forma general le pasa un poco a todo el mundo, totalmente diferentes. Y ahí en ese momento de poner los objetivos o de evaluar, sobre todo en el momento de evaluar las competencias, cuando tienes ciertas cosas que quieres intentar explicar sobre una competencia que probablemente esa persona pues no está desarrollando de la forma más conveniente, ahí he hecho, y sonreía porque me acordaba de ti, un uso abusivo, diría yo, a veces incluso de las metáforas para poder conseguir y explicar a alguien pues que a lo mejor no era la persona más, digamos, más adecuada para, por ejemplo, dejarle a su equipo el que pueda trabajar de una forma más autónoma, porque era una persona, y esa persona es extremadamente controladora, pero también la típica persona pues que le cuesta mucho ver esas, pues esa forma de ser, ¿no? Entonces, las metáforas en ese momento me han dado una agilidad para poder conseguir el hacer, el conseguir, el transmitir ese mensaje a esas personas de una forma increíble.
Y realmente te das cuenta de lo que siempre me habías dicho del uso de las palabras, lo importante y trascendental que puede ser, sobre todo en momentos complicados o cuando tienes que decir cosas que no son sencillas de explicar porque delante de la persona pues no está especialmente abierta a ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, contestando un poco a la segunda parte de tu pregunta, te diría que el uso de las metáforas es una herramienta extremadamente útil, ¿no? Y al final, con eso puedes llegar a conseguir a cambiar, pues probablemente ciertos mitos o cierta forma de ser dentro de la relación que puedas tener con tus colaboradores, del el poder hacer avanzar a una persona o el que pueda cambiar de cierto modo, eso siempre lo que decías antes, que hay siempre una serie de forma de hacer, que siempre como de estereotipos, que siempre se quedan igual, eso te permite, o a mí por lo menos me ha permitido mucho el cambiar un poco esa forma de ser en el momento de poder hacer entender algo a una persona y de romper un poco esas teorías que puede haber sobre cómo transmitir a alguien, cómo decirle a alguien que no, pues que no está haciendo esto bien y que ella es así y entonces te dice, no, yo no soy así y tú sí que eres así. Para llegar a hacerle explicar por qué tú la ves de esa forma y ella no, las metáforas dan una agilidad y un juego impresionante en la conversación con una persona. A mí me ha dado una herramienta la verdad que muy interesante. Además, hemos implantado dentro de mi departamento, que no es que sea muy grande, una, vamos a decir, nueva organización. Es decir, que en vez de tener jefes, pues tengo una persona que coordina y luego tengo jefes de proyecto únicamente, y donde hemos conseguido el poder eliminar, vamos a decir, todas las jerarquías que podía haber en el departamento con una persona que coordina, y luego lo que tenemos son jefes de proyectos expertos en esa materia. Da igual cuál sea el nivel, vamos a decir, de esa persona. Y voy a dar un ejemplo muy concreto para que me entiendas. Como en muchas empresas, en este momento todo el mundo está trabajando en los famosos PERTES, es decir, las ayudas de financiación que vienen de Europa para el plan de transformación y resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, pues como muchos, estamos presentando esos proyectos. Se decidió al final que mi departamento era el que iba a liderar la coordinación, no el que iba a preparar todos los proyectos, pero el que iba a liderar e interactuar entre todos los departamentos de la compañía. Bueno, la persona que lidera ese proyecto es una persona, un técnico de comunicación, pero que se ha metido, le metimos, se ha hecho experto, conoce absolutamente todo, y esa persona, cada X, está convocando a miembros del comité de dirección, y es una persona que puede tener pues 8 o 9 niveles por debajo de un miembro del comité de dirección, les manda cosas que hacer, les dice hay que preparar esto, hay que enviar esto, o sea, hemos conseguido, vamos a decir, eliminar un poco todas esas jerarquías y que una persona de un nivel de un comité de dirección sea capaz de escuchar y de hacer lo que le dice un técnico en comunicación. Entonces yo creo que eso en ese sentido ha sido un avance muy importante, y para transmitir eso dentro de del pequeño equipo que tenía, porque no ha sido fácil, porque el perder esas jefaturas y el decir yo ahora ya no soy jefe de nadie, sino voy a ser experto en este y en este tema, y luego también voy a tener la posibilidad de aprender de otros temas para tener una expertise cada vez más importante, eso no ha sido sencillo. Pues ahí digamos que las metáforas me han dado un juego muy importante. Fantástico. Muchas gracias. Ese ejemplo ha sido muy bonito. Entre otras muchas cosas, porque
Hoy día, cuando hay multitud de personas con respuestas, con maneras de hacer, lo que creo que acabas de ejemplificar es que no hay manera que hacer que valga para todos, es decir, no hay una talla que valga para todos, Exacto. sino que ese aspecto de entender las personas que están trabajando contigo en detalle lo que están haciendo, poder activar sus capacidades, sus expertizas de una forma que realmente opere de forma colaborativa y a la vez eficaz, es algo que es específico a esa gente. No es que haya una regla, una herramienta que se pueda aplicar. Y claro, gran parte de ello es un proceso no de que haya una definición que haya que entender en plan RAI, sino que hay un proceso de llegar a entender por parte de las propias personas y compartir ese entender que requiere de comunicación, de aprendizaje y especialmente eso que has estado comentando, es decir, una metáfora principalmente que ofrece la posibilidad de entender una situación nueva A en términos de una situación conocida B. Exacto. Es decir, A es parecido a B. Eso puede ser completamente falaz, pero la cuestión de la falacia o no es lo principal. Lo principal es que permita poder organizar esa comprensión y especialmente si después lo puedes comparar con otra posible descripción. Yo siempre me recuerdo hace años que alguien me dijo, alguien bastante cercano a ti, curiosamente, me dijo, mira, hablando de ir a China, de ir a establecer operaciones en China, decía, mira, estos chinos hacen lo mismo que nosotros hacíamos con los yanquis en los años 60. Es decir, que nos cogen toda la tecnología, todo lo que tenemos y luego reparten el bacalao entre sus amigos de caza. Y digo, bueno, vale, pues es una metáfora. Es decir, se puede entender esto en términos una cosa de la otra. Ahora, si te quedas con ello, eso se convierte en mito. Se convierte en como, vale, la mujer solo vale para, etcétera, etcétera. Exacto. Otra cuestión es que si planteas, vale, oye, ¿qué otra manera posible de describirlo hay? Pues no lo había pensado. Eso es donde empieza a haber consecuencias. Pues supongo que se podría entender como, yo qué sé, como una aventura, como, mira, sí, que somos como vikingos, joder, que vamos ahí a hacer redadas y vamos ahí a coger lo que nosotros podemos, como casi lo contrario. Ellos no se están aprovechando de nosotros, sino nosotros estamos aprovechándonos de ellos, ¿vale? Es otra posibilidad. Ahora tienes dos A's y B's que puedes comparar entre sí. No es que una ni otra sea correcta, sino que los dos permiten entender en detalle esa situación nueva, desconocida, que entiendo que es precisamente lo que habéis estado haciendo en tu situación. Es decir, que la gente, ante una situación novedosa, ¿cómo estructuran el conocimiento que están creando? Porque no es que haya una cosa ya inventada que tienen que aprender y aplicar, sino que tienen que ir haciendo lo que tú decías, responder a la realidad, organizarlo y crearlo. Eso por lo menos es lo que he entendido que has comentado. Por eso quería dar las gracias, porque la verdad es que ha sido una descripción detallada y bastante interesante, bastante aleccionador, si quieres, en el buen sentido de la palabra. Tampoco es cuestión de... No, es que de verdad, cuando me ha tocado vivir este cambio de organización que hemos hecho nosotros en interno para arrancar, porque lo queremos hacer en toda la organización, pero te puedes imaginar que en el resto va a ser complicado y fino, pero yo cuando hablaba con la gente y cuando les presentaba al equipo, me sonreía yo por dentro y me acordaba mucho de ti porque estaba, te digo, abusando absolutamente de la herramienta de la metáfora. Y claro, cuando lo usas y tienes delante a 12, 15 personas que te hacen así como diciendo, ostras, es verdad, ¿cómo lo entiendo? Porque claro, tú estás transmitiendo un mensaje al final, si es un mensaje súper positivo o sea, si tú lo que vas a hacer es subirle el salario un 10% a todo el mundo, ahí no hace falta usar metáforas. Ahí todo el mundo lo coge encantado y no hay problema.
claro, cuando tú estás cambiando una organización, ya el cambio, ya sabes, y no voy a entrar en el tabú este de la resistencia al cambio, pero está. Pero luego encima, cuando según cómo enfoques la conversación, la mayoría de la gente lo va a ver como una pérdida de poder, ¡buf! Ahí has topado con el papa. Entonces, eso lo que tienes que es que, y no es convencerles de algo que no es así, es una realidad, pero que tengan otra visión. Entonces, por un lado, les tienes que decir que van a empezar a trabajar de otra forma, y por otro lado, les tienes que decir que es que la visión del departamento y de la forma de trabajar cambia totalmente. Y que ellos van a poder, y claro, hay que quitarles el miedo también. Luego hay un miedo detrás de todo esto, porque claro, el ejemplo que daba esa persona cuando convoca a 4 o 5 miembros del comité de dirección, pues le da un poco de yuyu, ¿no? O sea, pero vamos, que no hemos tenido absolutamente ningún problema en ese sentido y no he tenido yo ni que llamar a nadie diciendo, oye, por favor, hacerle caso a esta persona, que es la que... No, o sea, ha ido todo. Ella misma ha sido capaz de demostrar a esa gente que sabe mucho más que ellos sobre este tema y que está ahí para ayudarles. Entonces, que le tienen que escuchar y hacer lo que dice. Aquí me viene a la mente una frase que hace años que forma parte de mi acervo. La verdad es que no sé inicialmente de dónde vino, no sé si lo encontré yo, si alguien me lo dijo, si salió, no sé de dónde surgió. Pero es eso de que no hay conocimiento sin conocedor. Es decir, que no hay hechos, sino hay personas con diferentes niveles de comprensión de lo que está ocurriendo, y esos diferentes niveles de comprensión se tienen sí o sí que trabajar juntos, se tienen sí o sí que operar, y lógicamente esa apreciación de que en el quiz de la cuestión no hay hechos sino personas, hay personas haciendo, personas entendiendo, personas dinámicamente haciendo lo que pueden hacer, y claro, esto incluye lo que son capaces de activar en según qué momento. Entiendo que esa apreciación del dinamismo de la realidad, tanto de la sociedad como especialmente de la industria, ¿no? de la producción, es algo esencial para ir, si quieres, no exactamente combatiendo los mitos, etcétera, sino ir realmente adaptando apropiadamente a las situaciones reales los recursos de los que disponemos, las personas que hay involucradas y un bastante largo, etcétera. Me imagino que estarías más o menos de acuerdo con lo que acabo de decir, pero en fin, quería que asintieras con la cabeza antes, Sí, perdón, sí, antes de continuar. totalmente. Has completado totalmente lo que comentaba antes, sí. Ahora, hay una serie de, si quieres, para mí, principios bastante útiles para tenerlos presente en esa posible lucha. Una de ellas es algo que hemos estado comentando, es el sentido de realidad. Es decir, asegurarte de que lo que estés haciendo tenga base en la realidad. Quizá posiblemente contrastado con fantasías, quizá contrastado con teorías, quizá contrastado con nociones anticuadas, lo que podemos llamar pues, mitos, quizá contrastado con verdades a medias. Y curiosamente a veces la forma de ir más allá de esas verdades a medias más es como hacer uso de ello. Creo que hemos hablado bastante de la realidad. Otro principio para mí es la utilidad, es decir, lo que estés haciendo sea útil. Te iba a preguntar, para ti, ¿qué significa utilidad? ¿Es un principio que te resulta importante? Sí. Bueno, podemos caer también en el mito del sentirte útil. Yo una vez recuerdo, y no sé si te lo comenté en su momento, no voy a decir que tuve un dilema, tampoco llegó a ser eso, ¿no? Pero, y fue una de las pocas conversaciones así, digo pocas porque la verdad que mi padre no es una persona muy dialogante y tampoco es que hable mucho con él, pero bueno, de vez en cuando sí que lo hacía. Y un día hablando con él del propósito, de la utilidad, digo,
viendo lo que era la empresa, que era un taller pequeño que se ha transformado en una multinacional. Y yo se lo preguntaba, digo, papá, pero al final, digo, yo es que a veces si era más joven y te apetece sentirte más útil, pues en ese momento a lo mejor si eres soltera, pues trabajar en una ONG o realmente decir, oye, estoy ayudando a la gente, estoy haciendo algo útil en esta vida, ¿no? Hablando del sentimiento de utilidad, ¿no? Y me respondió muy claramente, hombre, pues si dar de trabajo a 20.000 personas, a 20.000 familias en el mundo te parece poco, y me quedé un poco así y bueno, yo creo que de forma general no todo el mundo tiene ganas de sentirse útil, ¿no? En el trabajo que haces o con lo que haces. Yo la verdad que es algo que siempre he intentado, o no digo convencerme, pero intentar ver de qué forma eh, aportaba dentro del trabajo, de la sociedad, algo positivo, ¿no? Y siempre ha sido algo que, como decía antes, el haber podido irme fuera siendo más joven a trabajar pues en una ONG o hacer algo diferente es algo que me hubiera gustado. Por eso, todo lo que se está haciendo ahora dentro de la empresa y cuando se habla de la responsabilidad de la empresa dentro de la sociedad, entonces eso yo creo que hoy en día cada vez es otro de los muchos cambios que se están llevando a cabo dentro de las empresas, y yo creo que al final el rol que tiene la empresa en la sociedad también es extremadamente importante, y ese rol de las personas que trabajan dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, al final, el sentimiento de utilidad, pues sí, creo que es un sentimiento que tiene que ser muy importante. Pero de nuevo te digo lo mismo, no tengo claro si, eso me pasa a veces mucho contigo, si he contestado a la pregunta que me has hecho o si me he ido como los políticos por otra línea. No, ni mucho menos como los políticos, porque la mayoría de los políticos lo hacen aposta. Eso Sí. es muy diferente, pero en fin. No, creo que de hecho me has llevado de una forma bastante bonita, poética, a mi pregunta siguiente, que es en esa descripción que hiciste de tu propia área, de tu propia gente, cómo estáis, como adaptándoos y de acuerdo con esa noción de dinamismo, ¿no? De que básicamente vivimos en un mundo necesariamente dinámico, no estático. Creo que una cuestión fundamental no es únicamente realidad, utilidad, sino también esa cuestión de desarrollo. Es decir, que en cierto sentido, cómo vas adaptándote a tus circunstancias, cómo vas, en cierto sentido, cambiando tu manera de entender las circunstancias, las propias circunstancias, cómo te haces, en cierto sentido, cargo activamente de todo aquello que entiendo que estabas hablando con tu padre. Es decir, vale, entre que haya una forma de entender utilidad, quizá otras formas de entender utilidad, quizá otras muchas personas con diferentes maneras de entenderlo, para que esto realmente sea útil, a lo mejor lo que podemos hacer es enfocarnos en el sentido de desarrollo, de cómo desarrollamos por una parte la propia capacidad de ser útiles, también la propia manera de entender lo que es, porque yo entiendo que en tu interacción con grupos en la India, en Alemania, en México, en otros muchos lugares, pues a lo mejor has podido comparar, contrastar muchas diferentes maneras de entender utilidad, muchas diferentes maneras de entender valor, muchas diferentes maneras de entender lo que es real, incluso lo que no lo es. No, totalmente. Para ti, Por eso en los ejemplos que has dado, total. y más ampliamente, para ponerte una pregunta de esas que a lo mejor no vas a saber si lo estás contestando o Qué no, malo que eres. para ti, ¿qué entiendes por desarrollo? ¿Es significativo y cómo es significativo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo va a ser en tu vida? Hombre, yo creo que la palabra desarrollo llama literalmente al cambio, a la evolución y a la adaptación, tanto sea el desarrollo personal de uno mismo, el poder evolucionar y el poder cambiar, pero sobre todo yo creo que pasa por adaptarse
Y yo creo que esto lo digo hoy mucho más que lo podría haber dicho hace 10 años, probablemente pues porque, como decíamos antes, el sector en el que trabajo ha sufrido un cambio que yo creo que nadie lo podía imaginar. Entonces te das cuenta que tienes que te desarrollas, sí, pero de una forma mucho más amplia, evolucionas, vas cambiando y te vas adaptando y te vas a la palabra del año que es reinventarse, ¿no? Pero eso tanto para ti como al final para las personas que trabajan contigo, porque ya no solo las personas están cambiando y mucho, esta pandemia nos ha cambiado en muchos sentidos, pero claro, las organizaciones que tienen un rol muy importante en la sociedad y que están llevadas por personas, pero la propia sociedad se tiene que adaptar, tiene que cambiar sus procesos, tiene que cambiar muchas cosas en ese funcionamiento para que las personas que trabajan dentro puedan ir en esa línea y trabajar en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que afecta tanto a nivel individual como colectivo y como empresa. Vale. Me consta, Marielén, que nos estamos extendiendo, o a lo Ah, mejor... lo que tú No, no, digas. no, lo que voy a hacer es ponerte una pregunta compuesta. Fácil, ¿eh? Fácil. Sí, sí, facilísimo, como el propio dictado de Manny como Ay, Dios. Vamos a ver. No, son Uy, tres vale. principios a la vez, más que preguntarte uno en uno. Uno es valor. ¿Cómo ha ido cambiando para ti, si es que ha ido cambiando, la propia noción de valor, crear valor, conseguir valor a través de lo que haces, cómo influye? La segunda es significativo. Es decir, yo entiendo que cuando hablas de la manera de interactuar con tu gente, una cuestión fundamental para ti es que sea significativo para ellos, que no sea como una cosa cualquiera, sino de alguna forma que puedas dar con claves, con maneras de que las cosas realmente sean no solo útiles, no solo de valor, sino también significativos. No, que la segunda palabra es para ti que significa significativo. Y tercero, quizá implícitamente en lo que hemos estado comentando ha sido ese sentido de ir como extendiendo los límites en aquello que tú te mueves. Es decir, como cada vez en cierto sentido tener un sentido de diferentes todos. Y claro, una cuestión de moverte en un todo es hasta qué punto te viene grande o hasta qué punto puedes llegar a todas partes de ese todo. Es decir, que puedas operar, trabajar de una forma holística. Es decir, realmente entiendo que parte de tu manera de entender, por ejemplo, el desarrollo de una empresa como el Grupo Antolín, es intentar que sea significativo, relevante para todas las personas, para todos los stakeholders, para todas las personas involucradas. Como bien decía tu padre, darle trabajo a 20.000 familias no es moco de pavo y no lo es. Por supuesto que no lo es. Pero claro, no es únicamente las personas que trabajan ahí. También hay como las personas que compran, hay las personas que dependen de todo aquello, hay el impacto en la sociedad más ampliamente, todo lo que significa esta noción de responsabilidad civil, social, cooperativo, todo lo que es la noción de stakeholder y demás. Y entonces quizá la última de las tres palabras es holístico, completo. ¿Qué significa esto para ti? ¿No? Que esas tres cosas, por una parte valor, significativo, holístico. A ver, ¿por qué me lo has hecho todo junto? Más que nada porque... Porque según iba apuntando, a que apuntaba a apuntar ahí keywords que me ibas diciendo, se me iban ocurriendo cosas, pero luego has pasado a la segunda y entonces ya se me empezaba, ya sabes la memoria de pez que tengo, se me pasaba, ya se me olvidaba lo que me acordaba de la primera y así sucesivamente. ¡Qué buen día! Vamos a ver, valor, crear valor. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado es el que entendemos por crear valor. Crear valor para una empresa, pues claramente tener beneficios, que valga más.
Pero ya simplemente la noción de que la empresa valga más ha cambiado totalmente. Antes era pues, el resultado de la empresa positivo, pues tiene valor, negativo, pues no lo tiene. Hoy tenemos empresas que prácticamente no sabemos ni siquiera qué es lo que están haciendo, que si la nube, que si tal o que si tienen una visión, una estrategia, y en el momento de buscar financiación, de salir a bolsa, consiguen unas valoraciones que son absolutamente surrealistas con lo que realmente están haciendo. Pero han sido capaces de transmitir a la sociedad y a los inversores un ideal, una visión, una forma de ver las cosas diferente. Y eso es lo que les da valor. Eso si hablamos del valor propiamente dicho de la empresa. Y de la misma forma que eso ha cambiado, yo creo que a la par el valor, digamos, lo que le queremos dar a las personas o crear valor dentro del equipo que puedas tener, eso también ha cambiado y ha evolucionado de una forma diferente. Primero porque la gente no quiere lo mismo, la gente está demandando otro tipo de cosas. Entonces, todo eso también ha evolucionado y yo por eso digo, yo no sé si entre la generación de mis abuelos y de mis padres ha habido tanta evolución, que seguro que la ha habido, pero cuando lo analizas un poco, yo creo que la evolución que hemos tenido nosotros estos 5 últimos años, ya ni siquiera en 10, es un salto brutal en todos esos sentidos. Y en la parte valor, yo creo también ha habido una evolución, un cambio, una visión totalmente diferente con lo que podía haber antes, ¿no? Entonces, el significativo, yo creo, en ese sentido ha cambiado totalmente. Entonces, cuando me preguntabas el significativo, ¿te referías al significativo de valor como tal? En la segunda pregunta. Es una forma perfectamente válida de entenderlo, sí. Entonces, yo relacionaría mucho la primera y la segunda, digamos, valor sí por un lado, pero el significado, a ver, la palabra valor de forma, pues así, muy general, sabemos lo que quiere decir, pero realmente lo que hay detrás es lo que ha evolucionado y no mueve hoy lo mismo, a las empresas no les mueve lo mismo que les podía mover antes y sobre todo a las personas los valores, lo que esperan de la empresa, la forma de ver, la forma de gestionar, ha cambiado mucho. Entonces, ese significativo para la gente creo que en estos últimos años ha cambiado mucho y están demandando otras cosas. Están demandando responsabilidad, como decías antes, que la empresa sea, pues, al final un ejemplo dentro de la sociedad, que tenga un rol importante. Y luego eso también cambia muchísimo según dónde estás porque el rol de una empresa, y siempre cojo el ejemplo de la India, porque probablemente sea un shock muy diferente del resto, pero el rol que tiene una empresa en la India es aún más profundo en ese sentido que el que pueda tener una empresa en Europa. La gente se involucra muchísimo más, o en países como México también. O sea, hay una relación mucho más estrecha porque al final las personas allí dependen tanto de la empresa, de su trabajo, porque si no, no serían nadie. En cambio, en Europa, pues tenemos otras cosas. Hay tenemos el trabajo, sí, pero hay toda otra serie de valores que para nosotros cobran su importancia. Ellos están digamos, en unas ópticas diferentes, pues por el nivel de vida del país, el tema cultural que pueda haber. Y entonces yo cuando viajo a esos países, la verdad que sientes a las personas muchísimo más cercanas a las empresas y en este caso, al ser una empresa familiar, a la familia, que en Europa. En Europa cuesta mucho más enganchar a la gente porque tiene pues otros valores, otro significativo de ese valor que lo que puedan tener en esos países donde realmente la empresa tiene un rol muy importante. Entonces, hablabas de exceder límites, llegar a todas partes. Al final, yo creo, y vuelvo un poco y ato también la pregunta, esta última pregunta, a las dos anteriores, a intentar el rol, digamos, antes era más, teníamos un rol más personal y es verdad que las empresas son personas, estamos de acuerdo, pero yo creo que la empresa ha cogido una especie de rol, no de empresa, sino de entidad que antes no tenía. Entonces, eso ha llevado a que las empresas hoy tengan que hacer
y tener una responsabilidad dentro de la sociedad muchísimo más importante que la que podían tener antes. Entonces, realmente los límites en todo esto es los que nos podamos poner nosotros o la propia empresa, pero creo que ahora hay una visión muchísimo más amplia en ese sentido que lo que podía haber antes, donde la empresa, tú ibas a la empresa a trabajar y te pagaba un salario. Tú ahora como individuo esperas mucho más de la empresa. Está claro que detrás de esa empresa hay otros individuos, pero pregunta, ¿qué? Vamos a ver. Sale un poco, ya está, ya parece que se ha vuelto la conexión mejor. Sí, hubo una... ¿Has podido oír todo lo que te he comentado? Solo la última posiblemente frase me ha faltado. Por si acaso, si no te importa comentar. No, lo que comentaba es que creo que hoy en día el rol de de la empresa es muy diferente a lo que podía ser antes. Entonces, está claro que detrás de las empresas hay personas, hay individuos, pero los que están al otro lado demandan hoy en día a la empresa y a esos individuos que trabajan ahí un rol y un papel, vamos a decir, dentro de la sociedad mucho más importante. Entonces, eso lo que da pie es precisamente a no tener límite, digamos, a poder exceder en ese sentido dentro de lo que pueda hacer una empresa donde pueda entrar ese rol que ha cambiado hace que al final sea mucho más relevante para todo el mundo. No es simplemente la empresa donde tú ibas a trabajar, te pagaban un salario y te ibas a casa. Eso ha cambiado mucho. Entonces eso nos da un abanico a las empresas a poder involucrarse y entrar en muchas más cosas y tener un rol dentro de la sociedad como tal y no solo de pagar a la persona. Pues sí. Fantástico. No puedo decir mucho más, más que nada porque tenía previsto un tiempo que hemos excedido. Claro. Ahora ha sido, la verdad es que ha sido genial, Marielen, muchas gracias. Pues me alegro, ¿eh? Tenía un poco de miedo, ¿eh? Porque ya sabes que tus preguntitas a veces, para los que nos escuchan, prepararos, ¿eh? Que Tim hace unas preguntas a veces que hay que hacerle repetir 2 veces, o yo por lo menos, ¿eh? Honestamente me ha encantado. Yo he escuchado boca abierta por emplear una... Viniendo de ti no te puedes imaginar lo que eso significa, vamos. Me ha encantado. Pues oye, un placer. Pues muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más, si tienes un sentido de algo en el tintero que te gustaría... No, lo que siempre te digo y que siempre acabas sonriendo o riendo, yo cuando he trabajado con Tim muchas veces acababa las sesiones y si alguien me hubiese preguntado al salir de la sala qué has hecho, me lo hubiera quedado mirando y diciendo no lo sé, pero poco a poco ese no lo sé con el tiempo se va transformando en una herramienta extremadamente útil y ahí soy yo la que sonrío cada vez que estoy con gente y puedo utilizar esos métodos o esa forma de ser como persona, ¿no? Entonces es una metodología diferente, pero que realmente da sus frutos sin que te des cuenta, entre comillas. O sea que muchas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y espero volver a contar contigo en un futuro. Cuando quieras. Ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. Hasta